Muchas gracias, Daniel. Muy buena tarde a todas y todos. Continuando con el bloque de conferencias del tercer coloquio de ingenierías de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, llegamos a la última ponencia del primer día de nuestro evento. Mi nombre es Ricardo Ruiz Martínez y actualmente soy el jefe del programa académico de la Ingeniería en Gestión de Tecnologías de Información y del Técnico Superior Universitario en Transformación Digital de la UVEG. Es para mí un honor presentar la siguiente ponencia titulada Quantum AI, mejoras significativas de rendimiento y eficiencia en el aprendizaje automático, impartida por el físico Iván Barrientos Salas, a quien presento a continuación. Iván Barrientos nació en el estado de Hidalgo y actualmente radica en la Ciudad de México. Él es científico, empresario, músico y rescatista. Estudió física en la UNAM, especializándose en computación cuántica, y en su pasión por la innovación y tecnología se involucra en la composición de música electrónica. Ha colaborado con el equipo del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica en el Instituto de Física de la UNAM. Desde el 2005, motivado por brindar oportunidades de crecimiento social, fundó Hospejade, ahora llamado San Ángel Digital, con un modelo de negocio creativo que apoya a empresas incipientes. Ha brindado capacitación y consultorías de innovación tecnológica y marketing digital a emprendedores e instituciones gracias a la experiencia de colaborar en agencias como Terán, Wonderman, Ogilvy y McCann, con marcas como Vancomer, Polaris, Nissan, ITAM, McDonald's, Infinity, Panamex, Movistar, Aeroméxico, General Motors, Cisco, y dentro de instituciones como Actimber en ciencia de datos y Grupo Salinas en gobierno de datos e inteligencia artificial. Siempre de la mano de la investigación científica y con herramientas como algoritmos y de análisis, ha logrado impactar en más de un centenar de proyectos con desarrollos tecnológicos de gestión y marketing, que permiten identificar oportunidades de mercado, crecimiento e integrar cadenas de valor en áreas tan diversas como finanzas, legal, arquitectura, logística, ingeniería, medicina, psicología, educación, agricultura, gastronomía y arte. En su interés por el entrenamiento de binomios caninos para el rescate hace que se integre en el 2006 a la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC. La actividad altruista lo ha llevado a integrarse a diferentes operativos de apoyo a población que ha sido vulnerada por desastres como los de Haití, Indonesia o los sismos del 2017 en Oaxaca y Ciudad de México. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, apreciable audiencia, en caso de que tengan alguna pregunta o duda, en el chat se va a compartir un formulario, por medio del cual pueden realizar sus preguntas, mismas que serán contestadas por nuestro invitado una vez que concluya nuestro evento. A continuación, cedo la cámara y la voz a nuestro ponente, Iván Barrientos. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Buen día. Mi nombre es Iván Barrientos Salas, soy físico de formación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi especialización es en computación cuántica. Desde hace más de 20 años que estoy metido en el tema de cómputo cuántico, así como en la parte de condensado Bose-Einstein. He estado en relación con los estudios de mercado y el desarrollo de ciencia de datos, tanto algoritmos de inteligencia artificial como actualmente en algoritmos de computación cuántica. Yo les voy a hablar acerca de las mejoras significativas de rendimiento y eficiencia en el aprendizaje automático, justamente con la unión de estos dos mundos, que es la inteligencia artificial y el cómputo cuántico. ¿Qué es entonces Quantum AI? Pues justamente es el desarrollo que se está haciendo respecto a la inteligencia artificial y cómo algunos algoritmos de computación cuántica ya se pueden de alguna manera mezclar de forma híbrida para obtener un mejor rendimiento respecto a las redes neuronales actuales y cómo es que nuestras computadoras aprenden a través de modelos utilizando estas nuevas técnicas y esta nueva computación o este paradigma de la computación, que es un nuevo hardware respecto al clásico, que es basado en ceros y uno, y en esta
charla les platicaré un poquito más acerca de cómo es que se utilizan técnicas para obtener un mejor modelado y obtener mejores resultados. Primero hablemos de qué es la mecánica de lo muy pequeño y las bases de la computación cuántica. ¿Por qué es que estamos teniendo la necesidad de cambiar de paradigma de cómputo clásico al cómputo cuántico? Bueno, en 1901 Max Planck teorizó que la materia no era continua, sino que era discreta, es decir, venían pequeños cuantos de energía. Conforme Einstein introdujo un poco más el efecto fotoeléctrico de estos paquetes de luz, pues nos dimos cuenta que en realidad la naturaleza de lo muy pequeño tenía particularidades que no tienen las partículas grandes como las moléculas. Una de estas particularidades son superpoderes que tienen estos paquetes de energía, como la superposición. La superposición viene dada porque las partículas pueden estudiarse como si fueran ondas. De hecho, se escriben a través de la función de onda. No quise ponerles aquí la función de onda, pero es así como se estudian, y descubrimos que las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados, es decir, superpuestos. Esta misma naturaleza es la que cobra sentido para la computación cuántica en los qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Es decir, no solo ceros y uno, como lo teníamos en el caso de la computación clásica, sino que podemos interpretar de manera superpuesta los valores que toma los qubits. Otra de las grandes superpoderes que tienen las partículas cuánticas es el entrelazamiento. ¿Qué es el entrelazamiento? Pues es una conexión a distancia de partículas correlacionadas. Incluso ya se ha probado por algunos satélites chinos que se puede mantener esta correlación a grandes distancias. Einstein le llamaba una fuerza fantasmal de parámetros ocultos, aunque se demostró a través de la investigación desde hace más de 100 años que justamente esta acción existe, es real, y que es más allá de la velocidad de la luz, es instantánea. Entonces esto nos va a permitir, si tú tienes dos partículas, una separada a gran distancia de la otra y están correlacionadas, que el cambio sea instantáneo. Lo que le modifiques en el estado a una, instantáneamente cambia en la otra. Al estar hablando de partículas subatómicas, también encontramos este superpoder de la interferencia cuántica, que es esta capacidad que tienen justamente para interferir entre sí y permitir en todo caso que estas ondas se cancelen o refuercen y así reforzar los estados. Esto más adelante lo podemos ver como una gran ventaja también para el caso de la mitigación de errores y así poder tener resultados mucho más precisos cuando utilizamos las partículas subatómicas como operadores para cálculos o para hacer mediciones. Entonces, ¿de qué va la computación cuántica? Bueno, además de los superpoderes que ya platicamos, tú tienes que implementar una serie de compuertas lógicas, así como antes implementabas puertas lógicas en el cómputo clásico para AND o OR o de tomas de decisión. También aquí hay compuertas lógicas que te ayudan a crear rotaciones en los estados de las partículas subatómicas atrapadas, o en el caso de cambios de estado o su polarización. De esta manera tú puedes manipular a través de estas compuertas como la de Hadamard, que no es otra cosa más que una transformada cuántica de Fourier, y que funcionen justamente para que puedas hacer un poquito más de operaciones. Aquí yo ilustro cómo es que tú tienes la entrada de un qubit superpuesto, y Hadamard lo que hace es crear un estado base, ya sea para 1 o 0, y así poder hacer posteriormente la operación y mantener la superposición que después vas a medir. Bueno, una vez que tú has creado estas compuertas lógicas, después puedes ir creando operadores que te van a permitir hacer un aprendizaje automático cuántico. Esto quiere decir que vamos a necesitar desarrollo de simuladores y de software, y algunas propuestas de desarrollo y optimización de estos sistemas pues viene desde la parte del hardware. Xanadu tiene una nube donde ya tiene conectado un hardware cuántico fotónico.
¿Qué es un hardware cuántico fotónico? Pues es justamente una computadora que se maneja a través de luz o a través de láseres para simular justamente los qubits. Hay diferentes tipos de computadoras cuánticas. Están las computadoras cuánticas de silicio, están las computadoras de trampa de iones. La mayoría de estas utilizan enfriamiento de estas partículas subatómicas, y en el caso de Xanadu, pues ha hecho un gran esfuerzo por crear este tipo de hardware que le permita hacer estas operaciones a nivel cuántico. Ellos también desarrollaron junto con su hardware un software developed kit, que no es otra cosa más que una librería en Python para que ya obtengas algunas funciones de cómo manipular su hardware y de esta manera poder hacer algunas operaciones de primera clase respecto al Machine Learning. Puedes encontrar más bibliografía de la investigadora Maria Schultz, que publicó un libro en la editorial Springer, que se llama Quantum Machine Learning, y donde explica un poquito mejor de qué va justamente el Machine Learning cuántico, que aquí te voy a explicar, por supuesto. Se utiliza a nivel matemático algo que le llamamos la programación cuántica diferenciable. En el Machine Learning, la diferenciabilidad es la capacidad de calcular derivadas gradientes de funciones para que el entrenamiento de los modelos se utilice para ajustar los parámetros y así de esta manera pues reducir justamente las pérdidas. Es decir, lo que haces es justamente que estos parámetros los puedas hacer un poquito más simples, y de esta manera parametrizada es que tú puedes crear capas que más adelante veremos para justamente el entrenamiento de tus capas en tus modelos de Machine Learning. Lo primero que tenemos que aprender para cuando hacemos cómputo cuántico Machine Learning es que nosotros utilizamos datos clásicos, por ejemplo, la medición de, no sé, el nivel del agua, o puede ser las moléculas en una proteína, pues evidentemente son mediciones clásicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener las ventajas de la computación cuántica? Pues lo que tienes que hacer es hacer un embedding o encoding para que puedas tú hacer una representación, una traducción del dato clásico al dato cuántico que va a estar superpuesto. Este mapeo y codificación se hace en un espacio dimensional mucho más pequeño, utilizando estos algoritmos o algunas estrategias como soluciones para simplificar el problema. A esto en cuántica se le llama un ansatz, y lo que te permite es la parametrización de las capas completas de estos circuitos cuánticos para que así sea mucho más fácil el que tú puedas ir creando estos análisis, ya sea codificando la amplitud de los vectores de los estados de los qubits, porque los qubits se pueden representar como justamente vectores, y obviamente la rotación de los ángulos de los propios vectores, o incluso pueden ser los estados de los propios vectores. Cada uno depende de la naturaleza del qubit que estés midiendo, pero al final la idea es que tú puedas tener un dato clásico y traducirlo, mapearlo a la parte cuántica. Una vez que tú lo rotas lo suficiente para que tú crees un nodo, te va a permitir después crear unas capas parametrizadas, y estas funciones las puedes ir utilizando para que al final, cuando quieras hacer tu medición final y la pérdida de la coherencia, no haya pérdida de superposición. Espero haya sido un poquito no tan rebuscado, pero la idea es que justamente, reitero, puedas tener datos clásicos, luego lo metes en estas librerías de Python con algunas funciones ya hechas en el lenguaje Python, y después haces tu medición final respecto a el dato que querías obtener. Incluso lo puedes poner a competir para saber si era mejor pasarlo a través de una red neuronal cuántica o si decides ponerlo a competir con una red neuronal clásica. Bueno, lo primero sería crear unos nodos o circuitos cuánticos que no son otra cosa más que operadores que te van a permitir hacer las mediciones y así puedas obtener algunos resultados, ya sea que tú quieras medir los estados cuánticos o cómo se modificó el qubit, o también las expectativas de los operadores, algunas probabilidades de medición,
algunos valores esperados en estas variables cuánticas, o incluso lo más común es la factorización de números o la búsqueda de patrones, que es algo que se utiliza mucho evidentemente en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace a través del aprendizaje, para quien no esté relacionado, es justamente buscar patrones. Por ejemplo, tú tienes una gran cantidad de fotografías de perros y gatos, y este aprendizaje que tú haces a través de capa para la búsqueda de patrones te va a ayudar a que después de que tú lo entrenas con estas variables de fotos, obtenga una mejor precisión para decidir cuando tú le metes una nueva fotografía si es un perro o es un gato. Ya existe una librería muy amplia y una comunidad muy amplia que está creciendo alrededor de PennyLane, con más de 120 demostraciones que te permitirán de alguna manera ver cómo puedes desarrollar estos nodos y ver cómo los puedes ir integrando, ya sea para transformadas de Fourier cuántica, o pudieras obtener regresiones, o puedas obtener kernels, o puedas obtener diferentes técnicas de ciencia de datos o machine learning, y puedas obtener algunas herramientas que te van a permitir hacer este entrenamiento de tus modelos cuánticos, y así poder pues justamente obtener resultados más precisos. Aquí muestro cómo sería un algoritmo muy simple de un nodo cuántico hecho en PennyLane. Lo puedes hacer a través de Jupyter Notebook o a través de Colab de Google. La idea es que primero tú parametrices tus ángulos, y aquí lo codificas con la función ya de PennyLane, ¿no? RX, y después lo simplificas con un ansat para que lo parametrices cada una de tus capas. Estas mismas funciones te van a permitir incluso mapear tu circuito para que tú puedas observarlo de manera gráfica, y aquí obtienes justamente el código a manera visual y ver cómo se hace la medición final de tu dato clásico que deseas obtener. Aquí estaría la entrada, y de esta manera puedes ir creando tus algoritmos nodo a nodo. Una vez que tú tienes tus nodos ya desarrollados, puedes irlos integrando conectados uno a uno entre sí para que justamente puedas pasarlos como unas capas. María Schulz, en un documento que expuso en Physical Review A, que es una revista de física donde se estudia muchos de los resultados de computación cuántica, pues mostró que justamente estas redes, después de que tú vas uniendo nodo a nodo, pues ir creando estas capas de entrenamiento, y funcionan como si fuera una serie de Fourier finita, de tal manera que estos parámetros, donde W pertenece a omega, que omega pertenece a los naturales, te va mostrando cómo justamente entre mayor frecuencia pues de estas series, mayor es la precisión que vas a obtener. Es decir, justamente al ser los qubits unas partículas que se pueden estudiar como ondas, justamente tienen una frecuencia, y entre mayor frecuencia tú puedas iterativamente trabajar, mayor va a ser la precisión, ya sea tanto en el cálculo como en el cómputo, y obtener al final una medición mucho más precisa. Este nuevo tipo de computación también presenta algunos retos. El principal reto que presenta justamente es la cantidad de qubits que puedes tener disponibles. Actualmente no tenemos computadoras cuánticas con grandes qubits. Se inició hace más de 20 años con 5 qubits por parte de IBM. Sin embargo, atrapar las partículas subatómicas y que no tengan errores o sean susceptibles a ruidos, pues hace difícil que tengamos hardware estable, y aparte muy muy pequeño. Recordemos que estamos hablando a niveles nanométricos y o más pequeños que nanométricos, incluso picométricos, y pues esto dificulta el que haya hardware que sea escalable, ¿no? A diferencia de las supercomputadoras que actualmente tenemos para cambio climático, para desarrollo de proteínas. Justamente este es un reto que presenta la computación cuántica actualmente, y pues la idea es que justamente se vayan creando unas especies de hardware que te va a permitir de alguna manera crear un estado de superposición, pasar a un dato clásico, embeberlo
a cuántica nuevamente y pasar así en varias etapas hasta irlo escalando. Todavía no hay un desarrollo amplio ni un consenso en la comunidad científica qué tipo de tecnología es la que se debe usar. Se han utilizado varias, IBM, Google, Nvidia, todos han estado haciendo un gran esfuerzo. Incluso ya hay una iniciativa hace más de 10 años del desarrollo de computación cuántica por parte de la Unión Europea, pero justamente la escalabilidad es un problema inherente tanto para el machine learning cuántico como para los algoritmos cuánticos actuales. Otro problema que tenemos que seguir investigando y desarrollando justamente es el ruido, ¿no? Cómo los qubits son sensibles a las perturbaciones ambientales y esto puede hacer que pierdan la superposición, que es lo que nos interesa mantener para que pueda darnos resultados coherentes, pero una vez que tú pierdes esta coherencia cuántica, pues obviamente se transforma en un dato clásico y ya pierdes todas las oportunidades de cálculo que pudiera tener esta ventaja de la computación, ¿no? Por eso es que se requieren también algunos algoritmos y algunas técnicas avanzadas. Esto también se puede hacer a través de software. Justamente PennyLane es lo que trata de hacer, como crear algunas técnicas que pudieran ayudarte a que se pierda lo menos posible capa a capa justamente esta de coherencia. Al ser un campo muy nuevo, pues obviamente hay un problema todavía en cómo se entiende y cómo se visualizan estos datos, y puede ser difícil actualmente para investigadores y desarrolladores cómo funcionan estos modelos cuánticos y evidentemente cómo pueden irlos mejorando. Así que la interpretación y la comprensión de estos modelos cuánticos sigue en desarrollo. Sin embargo, aquí puedo mostrar, por ejemplo, cómo el lenguaje Qiskit, ya desarrollado en su segunda o tercera versión, más bien por IBM, puede desarrollar incluso un algoritmo que sería de soporte de regresión vectorial, pero a nivel cuántico. Ellos a través de sus librerías pueden de alguna manera crear funciones que después tú puedes medir en su hardware, y podemos ver cómo aquí en el caso de MQSBR es que la computadora de Brisbane tiene mayor precisión a la hora de crear este Quantum Machine Learning que la de, por ejemplo, Sherbrooke. ¿De qué depende tu precisión? Pues evidentemente del número de qubits que tenga. Sherbrooke tiene menos qubits que la de Brisbane. Mientras esto se sigue desarrollando y seguimos tanto investigadores como científicos probando la eficiencia del Quantum Machine Learning, pues necesitamos una estandarización para que haya un impacto comercial real, ya que esto puede presentar grandes beneficios, ya sea para el descubrimiento de fármacos o incluso también para lo que sería la medicina genética, ya que pues cada organismo es diferente y la medicina genética va de cómo puedes meter todas estas variables, tanto para un organismo como para proteínas, por ejemplo, y crear tanto nuevos fármacos como nuevas medicinas que te permitan de alguna manera ir a ciertos sectores poblacionales mucho más precisos. Por supuesto, esto puede tener otras aplicaciones, como puede ser el modelado financiero, ya que justamente los modelos financieros pueden tener demasiados parámetros. En la bolsa ya no solo tiene que ver con las especulaciones, sino también cómo es que cambian los mercados y las carteras, pero esto puede ser interesante de modelar a través de la optimización de estas carteras financieras. Otro gran impacto que ya se está desarrollando tanto para trenes en Francia como para algunos modelos de tráfico, incluso en Nueva York, es que se puede optimizar la cadena de suministro. Esto va a permitir, obviamente, que haya menos gasto de combustible o que sean más eficientes las entregas, ya sea para el transporte o para el caso de justamente la última milla. En el caso de la ciberseguridad, el impacto comercial pues va a estar dado justamente por este cifrado que nos va a permitir tener contraseñas más seguras, ya que esta computación presenta una gran potencia y eficacia, y algunos algoritmos como RSA 512 o hasta el 1024 presentan algunos retos en cuanto a que pueden ser factorizados por computadoras cuánticas mucho más rápido, y entonces pues eso podría hacer que
el sistema bancario pudiera ser débil respecto al resguardo de las transacciones financieras. Entonces, ya hay un desarrollo en algoritmos que se llaman algoritmos postcuánticos, es decir, creación de nuevas contraseñas o nuevos sistemas que mantengan seguro. Uno de ellos es justamente lo que le llamamos la teletransportación, que tiene que ver con el entrelazamiento, como justamente dos partículas entrelazadas, cuando cambias unas, cambia la otra inmediatamente, y esto es susceptible justamente a que si un hacker pudiera intentar modificar una partícula, inmediatamente te darías cuenta que hubo una intrusión y por supuesto que esa llave se rompería. Por supuesto, una gran preocupación actualmente es sobre el uso de la energía, así que la optimización de diseños y funcionamiento energético como las redes eléctricas, incluso las baterías actualmente, tanto de grafito como de silicio o de litio, pues necesitan una mayor investigación de materiales para poder crear mejores materiales más eficientes, incluso en el uso de celdas solares, y así poder reducir el impacto ambiental. Hay grandes investigaciones centradas tanto en agua como en cambio climático para mostrar mejores predicciones. Y esto nos va a ayudar justamente a mitigar pues todos los desechos de las industrias y ver cómo podemos hacer procesos energéticos más eficientes tanto para la industria como para la población. Aquí muestro un desarrollo que se hizo para la predicción de la contaminación del aire. Se tomó medición del aire en un modelo clásico, pero se desarrolló por aparte, en paralelo, una red neuronal cuántica convolucional y se compararon ambos, tanto el clásico como el cuántico, para ver la evaluación de estos modelos de referencia y métricas, justamente cómo se interceptaban en los píxeles de las imágenes y ver cómo se hacía una mejor predicción. Los datos que nos arroja este desarrollo de computación cuántica, de inteligencia artificial, es que la red genera, la nueva red, la cuántica, genera pronósticos de concentración de emisiones con 1 hora de anticipación, con pérdidas cada vez más bajas de información, es decir, 6.5 hasta 30% menos de pérdidas, y con una mayor precisión, hasta 18% mejor la precisión, en comparación con obviamente la parte de su modelo convolucional clásico. El modelo cuántico también se puede mostrar cómo tiene unas pérdidas, pero son ligeramente menores, y la precisión puede ser inferior inclusive en 3.7%. Aquí muestro las gráficas y justamente cómo se hicieron la toma de muestras y cómo justamente hay una evidente mayor precisión en este tipo de modelos que desarrollan tanto la parte clásica como la parte cuántica, y así poder obtener mejores modelos mucho más rápidos, mucho más eficientes y evidentemente con un menor consumo energético. Les agradezco mucho su atención. Estoy en todas las redes sociales como Iván Barrientos Salas. Aquí dejo mi correo y también dejo el LinkedIn. Agradezco mucho al tercer coloquio de ingenierías por permitirme dar esta charla, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pueden dejar sus preguntas o mandármelas y yo con mucho gusto podré atenderlos para cualquier duda. Les reitero la bibliografía. María Schulz es quien lleva pues tiempo trabajando en computación cuántica para modelos químicos. PennyLane es una librería muy útil que se puede utilizar tanto en Jupyter como en Google Colab. Y pues nada, pueden crear sus propios modelos ahí en PennyLane. Solo basta registrarse y ver cuáles son los nuevos desarrollos. Les recomiendo consultar la librería de Qiskit. En mi caso yo utilizo Anaconda para la instalación de Python. Es muy fácil instalar Anaconda. Ahí mismo hay algunos notebooks que te permiten ir aprendiendo Python para los que están menos familiarizados, y poder ir desarrollando modelos, tanto lecturas de SQL o de Excel o de CSV, e ir haciendo pruebas de sus modelos, tanto para la parte financiera como para la parte de
desarrollos de su propia empresa o inclusive impacto en la industria a la que pertenezcan. Les agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente. Gracias. Agradecemos su participación al físico Iván Barrientos por compartir con nosotros información relevante y que es tendencia en el mundo de las tecnologías de información, con el cómputo cuántico y la inteligencia artificial. Asimismo, me permito hacer entrega de su reconocimiento por su participación en este tercer coloquio de ingenierías de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la ponencia Quantum AI, mejoras significativas de rendimiento y eficiencia en el aprendizaje automático, con fecha de lunes 26 de agosto del 2024. Quiero recordar a nuestra audiencia que toda pregunta que deseen realizar a nuestro ponente las pueden realizar por medio del formulario que aparece en el chat y posteriormente serán contestadas por nuestro invitado. No me queda más que agradecer, apreciable audiencia, su tiempo y su participación en este primer día del tercer coloquio de ingenierías de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Los invito a que nos acompañen en el segundo día de actividades el día de mañana, martes 27 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, ingresando desde su campus virtual. Estaremos iniciando con la ponencia La Industria 4.0 y la Ingeniería Moderna, Vivir para Optimizar. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.